vamos a dar inicio a la sesión de salud. Pues me da mucho gusto darles la bienvenida y les agradezco que hayan respondido tan positivamente a la invitación a la doctora Cecilia Acuña, que es asesora en Servicios y Sistemas de Salud de la Organización Mundial de la Salud, a Xóchitl Castañeda, con quien tenemos pues una larga historia de trabajo y bueno, pues muy conocidos sus trabajos en migración y salud, investigadora de la Universidad de Berkeley y directora de la Health Initiative of the Americas, a la doctora Hilda Dávila, que bueno, con quien también hay un largo camino recorrido en los temas de migración y salud, pero desde otra trinchera, como directora general de Relaciones Internacionales de la Secretaría de Salud, y se incorpora también a este panel el doctor Edgar Corzo, quinto visitador de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y bueno, también parte del equipo de investigación que está trabajando en este proyecto. Pues ya no necesito hacer mucha introducción de la dinámica porque ya sigue después de otros dos paneles iniciales. Entonces, para no tomarme mucho tiempo, nada más sería, bueno, nos movemos ahora de las dimensiones de educación y trabajo a la de salud, en donde, como yo mencionaba, hay un largo trabajo binacional, esfuerzos binacionales, temáticas que se han detectado y que ahora se hacen más evidentes y que supongo que irán saliendo, pero también grandes retos institucionales en términos de la implementación de acciones. Entonces, empezaría ya directamente con la primera pregunta, con esta modalidad de hacer la ronda que tiene cada uno 4 minutos para contestar. Y como Xóchitl se tiene que tenemos que respetar muy bien al aeropuerto, los turnos para cada una de las preguntas. Entonces, la primera pregunta es, ¿cuáles considera que son las principales barreras de los migrantes retornados para integrarse a la sociedad mexicana, en este caso para la dimensión específica de salud? Entonces, empezamos por Xóchitl. Antes de iniciar con esta pregunta, rápidamente quiero partir de 2 puntos. ¿Por qué retorna Aquiles a la batalla, ¿no? Que la metáfora. Es un tema difícil. Yo creo que hay que diferenciar entre los migrantes que retornan de forma voluntaria y los forzados. Los voluntarios muchas veces es por reintegración familiar, por cuestiones económicas, no se integraron a la sociedad de destino y o bien porque culminaron sus estudios. No todos los migrantes son iguales, entonces también aquí habría que hacer diferenciaciones socioeconómicas, de género, de tiempo de estancia en Estados Unidos para responder. Obviamente los forzados, la mayoría de ellos son indocumentados y son deportados por salud. Por cuestiones de delitos. Ahora, también hay una migración de partida por salud. De los pocos elementos que tenemos, la EMIF señala que el 68% de las personas que están retornando, al menos en la frontera, de lo que ellos captaron es por cuestiones de salud. Esto es enorme. Y muchos de ellos cuentan con problemas crónicos, entonces, bueno, tenemos que ver aquí, así ahora sí aterrizo, y luego pueden ustedes ver en nuestro libro Migración y Salud lo que es el sistema de salud y cómo está respondiendo a los retornados en esto. Barreras institucionales, quisiera dividirlas en 3 el tipo de barreras, lo que son las institucionales, que son del sistema de salud, incluyendo el personal médico y las personales. En cuanto a las estructurales, las barreras que tenemos, bueno, creo que hay una insuficiencia en la estructura en áreas de retorno, sobre todo en lugares de alta migración. Si bien existen recursos, creo que son insuficientes y creo que a nivel de sistema el que se ofrezca un seguro solamente por 3 meses, que es ganancia, no es suficiente. Yo creo que es una barrera que tendríamos que revisar, sobre todo que la inserción laboral no necesariamente se da en 3 meses y por lo tanto no podrían optar para el seguro del IMSS u otros, o el mismo seguro popular. El precio en lo privado es elevado, e incluso hay familias que tienen un gasto catastrófico en salud por no contar con los recursos. A nivel médico, a nivel del personal médico,
creo que una de las barreras es que los médicos no están capacitados para ver los problemas específicos del migrante. Muchos de ellos no son bilingües y tenemos una población bilingüe que está retornando y tampoco entienden la dimensión de la salud mental, por ejemplo, que traen los migrantes relacionada a adicciones, tatuajes, muchas cosas que tendríamos que estar capacitando. A nivel de las personas que migran, bueno, no necesariamente cuentan con la información adecuada o actualizada de cómo funciona el sistema de salud mexicano. También traen otros patrones de búsqueda de atención y no priorizan la salud como un elemento que tienen que resolver inmediatamente, como sería la vivienda o el trabajo. Y muchos de ellos lo que están pensando es en el retorno a Estados Unidos. Entonces yo creo que a esos 3 niveles podemos ver las barreras institucionales que existen. Gracias. Muchas gracias. Bueno, yo voy a ahondar un poquitito en el tema de las barreras institucionales. No voy a repetir ya los contenidos que ha dicho Xóchitl, que ciertamente, digamos, forman parte fundamental del análisis. Sin embargo, digamos, hay también otros elementos que tienen que ver desde la perspectiva de la organización de los servicios de salud, el tema de que el modelo de cuidados que predomina para estas poblaciones es un modelo de cuidados centrado en atenciones episódicas. Entonces, es importante, necesario, fortalecer la visión del continuo de la atención, ¿no? Sin duda, digamos, el gobierno mexicano y el Estado mexicano han hecho unos esfuerzos enormes por brindar servicios puntuales de atención que son muy necesarios. Sin embargo, cuando no existe una perspectiva de continuo de la atención, la persona recibe ese servicio y no hay una red que lo acoja desde el punto de vista de los servicios, de la provisión de los servicios para continuar atendiendo sus necesidades inmediatas y futuras de salud. Eso es distinto, la protección desde el punto de vista de la provisión de los servicios es distinta de la protección financiera. La protección financiera la da el Seguro Popular. Evidentemente sería muy deseable, digamos, que se pudiera extender más allá de los 3 meses, al menos en el periodo en que la evidencia muestre que las personas pueden conseguir empleo, por ejemplo. Pero además de la protección financiera hay que dar esta otra protección. Entonces está este modelo de cuidados que hay que cambiarlo de una mirada episódica al continuo de la atención, ¿no? También tiene que ver con servicios de salud que están muy centrados en ciertas patologías específicas que buscan y se orientan, ¿no es cierto?, a trauma, a ciertas patologías infecciosas, a cierto tema de conducta, etcétera. Y en realidad las personas que retornan son una cosmogonía desde el punto de vista sanitario. Y por tanto, también, como parte del ejercicio de su derecho a la salud, tienen derecho a otras necesidades de salud y no solo a ser vacunados, por ejemplo, contra el sarampión o a que se les busque si tienen tuberculosis o VIH, SIDA, etcétera, ¿no? Entonces también ahí hay un tema de, como decía Xóchitl, de que el personal de salud tiene que tener una visión más amplia y no concebir a estas personas ni como vectores de enfermedades, ¿no es cierto?, que es una de la visión que predomina en el personal de salud, ¿no?, o como posibles consumidores de drogas de abuso, o etcétera. Entonces, hay un tema de estigma que está muy escondido porque no nos damos cuenta. Y ahí hay un trabajo que hacer con el personal de salud, no solo desde el punto de vista técnico, sino también de develar el estigma, ¿no? Y finalmente, hay otro tema allí que tiene que ver con el tema de la ausencia de las redes. Existen muchísimos proveedores de servicios, pero estos no trabajan en red, ¿no es cierto? Existen esfuerzos de hacer redes. A lo largo de la frontera, por ejemplo, hay esfuerzos de hacer redes. Sin embargo, se requiere un trabajo más grande para hacer redes institucionales de lo público con lo privado sin fines de lucro, las ONGs con la Secretaría de Salud y también, por supuesto, con las otras instituciones sanitarias. Eso. Muchísimas gracias. Es un honor estar aquí el día de hoy con
la doctora Xochitl Castañeda, a quien conozco desde hace mucho, con mi querida presidenta, porque yo soy egresada del Colegio de México, y con mi querida Ceci, bueno, y con Edgar, que también tengo el gusto de conocerlos en los caminos en Los Ángeles, visitando a las comunidades mexicanas. Y me honra mucho que esté aquí el doctor Zúñiga, de quien yo aprendí mucho ahorita en la otra sesión, y de que esté aquí Rebeca, porque de los colectivos, de la experiencia que tienen ellos, el gobierno federal ha aprendido, porque el tema de los migrantes en tránsito, pero bueno, después de este breve agradecimiento a ellos. A mí la principal barrera de los migrantes retornados para integrarse a la sociedad mexicana es una paradoja, porque es exactamente lo que los expulsó de este país al que ellos aman, con el que siempre sueñan regresar, y es el no tener un empleo digno y no tener oportunidades dignas para ellos y para sus hijos. Entonces, digamos que ese es el gran problema. Sin duda, y como bien ya dijeron tanto Ceci como Xochitl, aquí hablamos de poder tener un sistema de salud que sea capaz de reconocer necesidades particulares y diferenciadas de una población, porque no es lo mismo atender a un mexicano que llega y dice que trae su seguro popular y todo, a atender a lo mejor a una persona que llegó aquí en situación muy adversa, no fue planeada, no fue voluntaria. Entonces ya de entrada tenemos un reto de salud mental, ¿no? Y un reto de una falta de empatía que horroriza para los que hemos estado del otro lado, en que cuando sabes es el policía del hospital el que no te deja pasar, ¿no? Porque tú dónde está, dónde dice que eres asegurado, en fin. Entonces, el problema es gravísimo, o sea, sí es grave en educación, pero al menos, bueno, pues son los niños, y digamos, yo siento que ahí hay una red todavía más amplia de apoyo en el tema de salud, porque si nos vamos al enfoque de derechos humanos, el disfrute de muchos derechos depende del derecho a la salud. Como bien dice el doctor Narro, a lo mejor la salud no es todo, pero sin la salud hay muchísimas cosas que no podemos hacer. Entonces, de por si te regresan a tu país en una condición en la que tú no querías retornar, a lo mejor dejaste a la mitad de la familia del otro lado y todavía aquí te enfrentas con enormes barreras en la atención. La falta de sensibilidad, ya lo dije, del personal de salud en los diferentes niveles, ¿no? A mí sí me parece que en la materia que a mí me toca, que es hablar de salud, digamos que esa es la central, y ahí lo dejo ahorita. Edgar. Sí, con mucho gusto. Bueno, aquí hay algo que quisiera yo referirme desde el punto de vista de derecho humano y de la experiencia de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Ciertamente hay un retorno voluntario y uno forzado. En este momento, digamos, nos enfocamos más al que es forzado. ¿Y forzado por qué? Porque una persona había cometido una falta administrativa, es detenido, incluso sin esa falta, no en ese momento, sino en cualquier otro momento posterior, so pretexto de cualquier cosa, puede ser detenida la persona. Y lo mandan a un centro de detención. ¿Cuánto tiempo va a estar en un centro de detención? Bueno, depende la carga que traiga el juzgado correspondiente de migración para que determine y finalmente venga a nuestro país. Pero ¿qué pasa en los centros de detención en materia de salud? La Comisión Nacional, en los 11 puntos que hemos tenido y también en el aeropuerto, bueno, los 11 puntos fronterizos, hemos estado entrevistando a las personas cómo es que llegan, en qué condiciones están llegando. Y aquí sí tenemos problemas graves de salud. Y tenemos problemas graves de salud, ¿por qué? Porque para empezar puede haber que el aire acondicionado del centro de detención está muy alto y no por una cuestión de que se descompuso el aparato correspondiente, sino porque se lo subieron. Y entonces vienen las personas en una situación bastante complicada en lo que se refiere a una situación fisiológica y que tiene que ver la cuestión de salud. Esa persona va a pasar y nos lo dejan así. Entonces hay una asistencia ahí inmediata que tiene que ver con esta situación. Traen otros problemas más de salud, pero si vamos a salud, hay uno muy principal que es el que nos está causando especial interés, el psicológico. En la mesa de al lado en educación alguien lo dijo y yo creo que eso hay que prestarle mucha atención. Psicológico por todo lo que están pasando y psicológico porque llegan a México y se quedan una semana
o puede ser 2 semanas en que, perdón la expresión, no les cae el 20. No les cae el 20 y no les cae el 20. Y además nunca piensan a mi lugar de origen, a lo mejor ni tienen ya lugar de origen, ya no hay nadie en la comunidad y lo que intentan siempre es regresar. Entonces, si hay una cuestión de salud que tenemos que ponerle atención, en este caso, es a la psicológica y esa desafortunadamente no está cubierta. La tenemos la médica, la inmediata, la que se ve y la tenemos por 3 meses, ya lo han dicho, también los tenemos nosotros hasta el cansancio, no sirve absolutamente para nada, hay que llegar mucho más allá. Y lo que es peor, en muchas ocasiones son los albergues los que tienen que estar proveyendo la salud precaria y si acaso hacer gestiones para que lleguen a un hospital y tengan una atención especializada. O sea que sí tenemos aquí nosotros un problema bastante fuerte de salud como una asistencia inmediata. Sí hay que buscar, estamos viendo nosotros el perfil, en eso lo estamos haciendo, seguimos con estas entrevistas y estamos buscando el perfil de las personas como vienen, si es que vienen embarazadas, si vienen niños ya con problemas, si estuvieron en el centro de detención y vienen con otra serie de problemas, pues entonces una vez que tengamos ese perfil más o menos diseñado, pues entonces sí ya podremos pasar a una cuestión de acciones más concretas en esta área de salud. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Muy en tiempo todos, así que nos va a dar tiempo de tener más discusión. Bueno, entonces creo que queda como muy sistematizado y muy transversal, barreras y problemáticas muy específicas que cada uno de ustedes ha mencionado y además algo que también se comentó en la mesa de trabajo, que es que necesitas una visión integral porque salud está vinculado con vivienda y está vinculado con trabajo, sobre todo en el caso de la provisión de el acceso a ciertos servicios de seguridad por parte del Estado. La segunda pregunta se refiere a los esfuerzos que hacen falta para poder garantizar el ejercicio del derecho a, bueno, ahí dice al trabajo, pero es a la salud, ¿no? Perdón, a la salud. Entonces, si quieren, ahora empezamos con Hilda y nos vamos luego para aquel lado. Sí, yo también coincido en que el enfoque inicial que necesitamos es un enfoque integral, en donde vea la salud individual, pero la salud de la comunidad, todo lo que son los determinantes sociales de la salud. Entonces, sí. Ahora, en la mesa de aquí junto, Magdalena, la muchacha de otros Dreamers, Maggie, hablaba de que no hay un acompañamiento a la reintegración. Yo sí siento que esto sería bien importante, porque como bien dijo Edgar, o sea, llegan a los 3 aviones que llegan martes y jueves y que ahí está la gente con la mejor disposición a lo mejor para atenderlos, pero no te acaba de caer el 20 de que ya estás aquí de regreso y de que llegaste para quedarte, ¿no? Como la deuda. Pero bueno, entonces sí hay un periodo en donde se necesita. No sé, yo no soy médico, soy internacionalista del Colegio de México, pero sí necesitamos ahí una intervención en materia de salud mental que permita acompañar, que permita generar empatía. Luego sé que se van a las estaciones de los autobuses, muchos de ellos para irse a sus lugares de origen, pero bueno, ahí hay como un primer espacio de oportunidad en donde tendríamos que poder tener alguna acción. Sí está lo del Seguro Popular, sí, digamos, créanme, ha sido un gran avance que puedan uno tener con su constancia de repatriación, poder ser inscrito para recibir algún tipo de atención en los primeros 3 meses, están los módulos. No es suficiente, sin duda, no buscaremos que esto pueda ser permanente, o sea, si aquí la salud es un derecho y no un servicio, como Xóchitl ha dicho muchísimas veces, que se compra y se paga, o sea, estamos en México, aquí sí necesitamos poder brindar esto. Los esfuerzos que hacen falta para garantizar el derecho a la salud, a mí sí me parece necesario una capacitación y sensibilización a todo el personal de los hospitales. Y a lo mejor no son todos en todas partes, es como dijo Víctor, a lo mejor hay que hacer una atención focalizada, donde sabemos que es donde están llegando más, si es Michoacán, si es Guerrero, si es Oaxaca, si es Chiapas, y entonces a lo mejor ahí focalizar. Y a lo mejor ya hay lugares donde sí funcionan las cosas, aquí en la Ciudad de México hay muy buenas experiencias, y lo que necesitamos es poder hacer este catálogo de dónde están los servicios que sí funcionan, para que entonces otros los repliquen. Para nosotros,
Médicos Sin Fronteras nos ha ayudado muchísimo a capacitar al personal en los hospitales para que no se conviertan, en el caso de los migrantes centroamericanos que pasan por nuestro país, en autoridades de migración, porque luego son los primeros que van y dicen, aquí acaba de llegar un hondureño, ¿no? Entonces, cuando hablábamos de detectar de qué tamaño es el problema, decíamos, bueno, si tú estás aquí en este país, a ti nadie te puede preguntar si llegas a un hospital si eres mexicano, si eres hondureño o salvadoreño, que eso luego nos trae problemas de invisibilizarlos, porque entonces no sabemos, ¿no? Porque no debes de preguntar. Pero bueno, ese a lo mejor sería motivo de alguna otra mesa. Pero si ustedes me preguntan cuál sería el esfuerzo principal que tendríamos que hacer, es la capacitación. Gracias, Hilda. Xochitl. Complementando, para no repetir, creo que podríamos dividirlo en la parte asistencial, lo que se tiene que dar de primera entrada. Yo creo que aquí valdría la pena diferenciar lo que es un primer auxilio y lo que es ya una cuestión a más largo plazo. Hemos desarrollado capacitación, se llaman PAP, Primeros Auxilios Psicológicos para Migrantes, son cursos en línea que se le dan a personal, a promotoras, a personal de los consulados, para que dé un primer auxilio. Tal vez eso se puede replicar en los estados con módulos migrantes, porque una vez que pasan el aeropuerto o llegan a sus lugares de origen, que nada garantiza que se van a quedar ahí, puedan tener algo específico que les explique cómo funciona el sistema de salud y que puedan tener una referencia y una derivación. Concuerdo con la capacitación, no solamente al personal médico y de enfermeras, pero también en la comunidad tenemos instancias como las promotoras, como gente de la sociedad civil que ya está organizada para atender otros aspectos de los migrantes, pero no necesariamente entienden lo específico que es la salud mental, por ejemplo, los duelos migratorios que nosotros ya hemos identificado, estudiado y que se puede dar una capacitación muy rápida, en cosa de una semana. Telemedicina es un arma fantástica que si bien estamos y hemos hecho algunos esfuerzos, estamos inaugurando uno ahorita de retinopatía diabética con proveedores de ambos lugares, creo que esto se puede llevar a los estados también. Y dentro de las cosas que todavía podemos seguir ampliando es nuestra relación con las clínicas comunitarias de Estados Unidos. Tenemos un sistema maravilloso que son quienes dan las clínicas. Todavía no tenemos un conducto para compartir expedientes médicos, que el migrante ya tiene su récord allá, que sería muy bueno que hubiera una portabilidad. Eso creo que faltaría por hacerse y que es una oportunidad. También seguir fomentando la posibilidad de un seguro portátil interestatal, intraestatal, interfronteras, pero también regional. Y con esto quiero concluir con una cosa. Yo creo que tenemos, para ver qué hace falta, pasar a una perspectiva de mayor alcance, a una perspectiva regional. Los migrantes de origen, tránsito, retorno, los que vienen, los que van, etcétera, no están separados y tampoco lo están de sus otros o de otros países de origen, como tampoco de sus estados o de sus municipios. En ese sentido, el sistema migratorio regional que quisiéramos que se adaptara o se preveyera, podemos avanzar en este sentido, incluyendo seguros binacionales, ¿por qué no? Que igual en la tercera ronda nos podrías platicar más de los esfuerzos binacionales que ya se han hecho. Cecilia, gracias. Bueno, muchas gracias. Sí, yo, respecto a este tema, digamos, es necesario considerar, además, la complejidad de estas personas desde el punto de vista de lo que ocurre, como ya han dicho ustedes, digamos, cuando una persona es sacada abruptamente de su entorno, en un entorno donde él se veía a sí mismo
haciendo un proyecto de vida, ¿no? Es distinto de cuando uno viaja, se pone un límite, yo voy a estar 3 años aquí, después me devuelvo, digamos, eso es diferente, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de estas personas, a mí me parece que es súper importante, en primer lugar, obviamente considerar a los migrantes sujetos de derecho, y esto que parece obvio no ocurre, pero hacer esfuerzos desde el punto de vista de los cuidados de salud para que estas personas recuperen su identidad. ¿Quiénes son? ¿Quién es uno? Parte fundamental de la identidad de uno como individuos es lo que uno hace, ¿no es cierto? Son los afectos que tiene, es el lugar donde uno vive, es el sentido de pertenencia. Estas personas pierden, no entienden qué pasó con su sentido de pertenencia, no saben a dónde pertenecen. Y por eso que es tan importante y tan fuerte y tan potente el deseo de volver, ¿no? De regresar allí a donde tú sientes que perteneces. Además allí donde tienes dignidad porque allí dejaste tus esfuerzos, allí trabajas, ¿no? El tema de la recuperación de la dignidad es parte fundamental en el acompañamiento para mantener o recuperar la salud mental de estos colectivos. Cuando las personas son tratadas como delincuentes desde el punto de vista del trato, y son personas que han trabajado toda su vida, que han aportado a su comunidad, ¿no? El tema de la autoestima es un tema que es muy complejo, ¿no? Entonces, hay un tema que no conversamos suficientemente, creo yo, en salud, que es cómo recuperar, desde salud, ayudar a recuperar a estos colectivos su sentido de identidad y de dignidad. Luego de que te tienen detenido por un montón de días, que te separan de tu familia, que te tratan realmente como si tú hubieras cometido un crimen porque estás ilegal, por ejemplo. Tú necesitas que te ayuden, además que te orienten de cómo recuperar eso que tú eres y tu sentido de pertenencia. Entonces, eso nos parece que es importante. Lo otro, en términos de los esfuerzos, me parece que hay que hacer 4 tipos de esfuerzos, y estos están en las resoluciones que los Estados miembros han adoptado respecto a este tema, porque por esfuerzos de los Estados miembros de declaraciones políticas no nos hemos quedado, ¿eh? Entonces tenemos mandatos, tenemos un piso para actuar sobre esto, ¿no? Entonces, en primer lugar, un esfuerzo institucional, ¿no? El ser capaz de trabajar con estas redes, de que los proveedores de estos servicios no trabajen aislados, pero también, como decíamos, de tener un cierto mecanismo de trazabilidad de las personas que retornan, que sea blindado de las autoridades migratorias, yo no debería decir esto en público tal vez, pero de manera de protegerlos y no denunciar, ¿no? Es decir, porque necesitamos tener un sistema de trazabilidad de estas personas. ¿Qué pasa si llega una persona, por ejemplo, con una diabetes descompensada? Yo lo compenso allí, pero tengo que saber a dónde está para poder seguir haciéndole el seguimiento. Entonces necesito tener un sistema de trazabilidad. Segundo, esfuerzos, obviamente, desde el punto de vista de la capacitación de los recursos humanos, pero en este acoger al otro y devolverle el sentido de la identidad, ¿no? Más allá de la cuestión de la atención al malestar físico. Y en esto nos falta mucho. Nosotros hemos desarrollado una guía que es bastante útil en el primer nivel de atención, que es la MHGAP, con la que se está trabajando, digamos, en frontera, pero yo creo que necesitamos hacer más esfuerzo en el ámbito tremendo de la salud mental, como decían las colegas también. Obviamente hay que hacer esfuerzos financieros porque esto requiere más recursos. Y requiere recursos, y aquí yo quiero tomar lo que decía Xóchitl, de todos los estados involucrados. Todos los estados involucrados de esta región han firmado las resoluciones, ¿no es cierto?, que hablan de tener un nuevo patrón para poder y un nuevo rayado de cancha para poder atender la salud de los migrantes. Entonces tenemos que llevar esto a conversaciones financieras de alto nivel. Y finalmente un esfuerzo de investigación y generación de evidencia. Efectivamente conocemos, por ejemplo, algunos temas sanitarios específicos de atenciones y de problemas de salud puntuales físicos. Sabemos muy poco de lo que en realidad le pasa a estas personas en términos de su visión de sí mismos, en términos de cómo han manejado la violencia a la cual son sometidos por este proceso, y en términos también de cómo se devela allí la relación de ellos con el mundo, ¿no? Y consigo mismos. Entonces necesitamos investigar y generar evidencia, ¿no? Y eso yo diría que son esfuerzos académicos también que tenemos que hacer. Gracias. Además, lo que estás diciendo abona en términos de salud mental a lo que señalaste antes de que no puede ser episódico. Exacto. O sea, si
¿no? Creo que es un muy buen ejemplo. Edgar. Sí, bueno, ya se ha dicho prácticamente todo. Sí, insistir en los recursos, por supuesto, el personal, y no solamente la capacitación, sino en el número de personas que puedan dar la atención correspondiente. Pero me volvería a centrar en dos aspectos. Uno, en los albergues. O sea, sí hay que hacer un esfuerzo. La respuesta la están dando cuando retornan los albergues, y los albergues en los puntos correspondientes. No es el Estado llega y les dice, aquí hay estos 10 programas, sí, tienes que hacer esto, lo otro, bueno, después le dan un lonchecito, ahí tienes tus alimentos, para ahorita si es que no has comido, y adiós, y adiós. Entonces es donde se les canaliza y llegan a los albergues. Cualquier problema de salud es en los albergues, pero los albergues, ¿cuánto tiempo pueden aguantar esta carga? Están llegando y llegando las personas. 3 días, y se los dicen, hasta aquí puedes estar y vas a tener esto, 3 días, 5 días. Después de eso, ¿qué sucede? Entonces hay que hacer un esfuerzo muy especial en la recepción de los albergues para esas cuestiones de salud, tiene que ver con alojamiento, por supuesto, alimentación también, y una canalización, que fue lo que señalé antes, una canalización, porque ahí en el albergue es donde puedes tener la persona capacitada, y ya no estoy hablando de personal de las instituciones de seguridad, estoy hablando del personal de una asociación civil, de una organización de la sociedad privada que tiene personal y que tienes que capacitar para decir, oye, esto, quizás los primeros auxilios, como decían, pero no solamente eso, canalizarlo correspondiente con lo que corresponda a un centro en verdad de salud, pero va a seguir teniendo el problema 3, 5 días en un albergue con eso, y después, ¿qué sucede? Y ahí entramos con el seguro popular, a ver, llévatelo, sí, no, y pasarán los 3 meses. Pero hay otro punto importante, ¿cómo transitar? Lo señala un poco Xóchitl, ¿cómo transitar hacia un servicio o una prestación de servicio de salud estable? Pues no hay otro camino si es que la persona tiene la capacidad de insertarlo laboralmente. O sea, tiene que haber también una conducción, un tránsito de que llega, se le atiende en materia de salud, se le da por diversas partes, con diversos recursos, pero va a tener que seguir el camino y va a tener que insertarse en el sistema de salud, y para eso va a tener que tener una fuente laboral, o si acaso estudios, y que con una beca pueda incluso tener un servicio de salud. Creo que esos dos son 2 puntos muy importantes en el retorno, pero aquí meto un poco de ruido. El retorno no nada más es de norte a sur, sino de México al sur. Ese retorno es diferente. No podemos estar viendo solamente el norte sin ver el sur. El que ya se deporta. Allá estamos diciendo, están los centros de detención en Estados Unidos, pero ¿qué pasa al que está aquí? Aquí sí hay una mayor responsabilidad del Estado, porque lo tiene en estación migratoria. Y ahí entramos a un problema de salud diferente en la estación migratoria. La estación migratoria es el Estado, es el gobierno, ergo tiene la obligación directa de prestarle ese servicio de salud. En consecuencia, si algo le pasa estando dentro de esa estación migratoria, es responsable el Estado, el gobierno, por no habérselo prestado. Y ahí tenemos multitud de problemas, medicamentos, la persona a lo mejor tiene un problema de VIH, o sea, hay medicamentos que están fuera del cuadro correspondiente, a lo mejor hasta la persona necesita una operación, y por supuesto, lo principal, ¿lo vas a deportar, lo vas a retornar, lo vas a repatriar enfermo? ¿O es tu responsabilidad de mantenerlo, darle el cuidado correspondiente y después terminar el procedimiento administrativo migratorio y decirle, ahora sí, ya te puedes ir? Yo creo que las cuestiones de salud sí se tienen que ver también desde el sur, pero ese es un ruido que no quería dejar de meter. Gracias. No me veas así, Silvia. No, bueno, está bien, porque decíamos que a final de cuentas esta reflexión, aunque esté centrado en el retorno de mexicanos hacia Estados Unidos o de la migración desde Estados Unidos hacia México, tendría que servir como parámetro para pensar la integración de manera más amplia y de otras poblaciones de migrantes. En la otra mesa decíamos que la coyuntura ha hecho más visible este tema del retorno, pero que en realidad y en el tema de salud ha habido mucho trabajo desde hace mucho tiempo, ¿no? Entonces,
y bueno, por eso también valoro toda la experiencia de investigación no de investigación, sino en la práctica de quienes están en esta mesa. Entonces voy a pasar a la tercera ronda de preguntas, y Xochitl, no te preguntes, ya te vamos a conseguir chofer para el aeropuerto, dice. Que es un poco, la intención de la tercera pregunta era también recuperar las experiencias positivas que se han tenido, claro, pensando qué tanto son transferibles, repetibles en la coyuntura actual, porque por ejemplo el principio de corresponsabilidad al que hacían referencia, pues a lo mejor en el caso de México, Estados Unidos, pues es muy difícil en el marco actual, pero bueno, Xochitl. ¿Qué acciones han tenido éxito? Yo creo que las acciones Ahí le pasan el micrófono. Perdón. que han tenido éxito son de carácter binacional. No se puede olvidar que tiene un fuerte arraigo el migrante de retorno a Estados Unidos, porque en su gran mayoría pues allá dejó una parte de su vida, sus hijos, su familia. Hay nuevamente que no se pueden hacer generalizaciones porque si no se caen en falacias. ¿De qué migrante estamos hablando? ¿Del migrante que están retornando que tiene menos de un año o el que tiene más de un año, 20, 30? ¿Sí? ¿Cuál es ese migrante? Porque vienen con familias binacionales. Y yo creo que en ese sentido, así como hemos trabajado de aquí para allá, con semanas binacionales, con las ventanillas, con programas de investigación, con foros de políticas públicas en salud y migración, se tendría que revisar lo que se ha hecho en ese sentido y ver qué se puede hacer en el retorno. Sobre todo que tenemos socios muy importantes en Estados Unidos. Es decir, si uno ve, no todo es como la película de lo bueno, lo feo y lo malo. Ya sabemos lo feísimo, lo malísimo, pero también hay cosas buenas y sobre esas se tiene que seguir construyendo. Dentro de las cosas y como es la última parte, que veo yo que se tiene oportunidades para seguir ampliando en el retorno, sería, por ejemplo, el trabajo con los medios de comunicación. Los medios de comunicación permean muchísimo y creo que no se están utilizando, y cuando digo medios de comunicación hablo también de las redes sociales. Por ejemplo, dentro de las estrategias preciosas que hemos tenido es el trabajo con el IMER, el Instituto Mexicano de la Radio. Hemos hecho radionovelas con ellos. Ahora está de moda lo del Netflix y todo esto, se podrían hacer esfuerzos de explicar cuál va a ser, porque creo que además de tener un problema de identidad, es una oportunidad de dignificar a este migrante que regresa. Entonces, en esa oportunidad podríamos trabajar también y que no sea solamente una aspiración, cuando decimos interinstitucionales o intersectoriales. Se ha demostrado el trabajo excelente que hacen los maestros del PROVEM al ir allá y tener capacitación con padres y estudiantes de cuestiones generales. También se podrían utilizar a estos maestros del PROVEM para que empiecen a preparar, sobre todo. Señoras y señores, se han contratado 10,000 nuevos efectivos del ICE, no para pintarse las uñas. La deportación quizás no va a ser masiva, esperemos que se detenga, pero ya se está viendo, sobre todo en regiones que no tienen las redes o la protección que tenemos en algunos estados, que esto puede escalar. Entonces, creo que si se hacen avanzadas de ir preparando, se puede dar. También en este sentido binacional que sí quiero enfatizar, tenemos alcaldes, tenemos clubes de oriundos, ciudades hermanas, universidades que están jugando un papel fundamental, centros de educación superior, que tendríamos que revisar y ver la política que se puede tener aquí en el retorno. Lo último que quiero hablar es sobre la generación de políticas públicas y que es importante pasar de la parte de aspiración
a la parte más concreta, porque no es necesariamente fácil, estamos en un momento de transición en este país y creo que tenemos que preparar y este documento tiene que salir para la nueva administración que venga. Y si es posible integrar más allá de la parte institucional formal, integrar fuertemente la sociedad civil, actores, y que haya un monitoreo y evaluación de la sociedad civil, no solamente de los que somos burócratas o que somos parte de instituciones, sino también de otros grupos donde se pueda ver cuál es, no la aspiración, sino el cumplimiento, y que haya un fondo para hacerlo, porque si no hay dinero y no hay una partida, vamos a caer en la demagogia. Y yo creo que al hablar de derechos humanos tenemos que hablar de dignidad, y esta es una oportunidad hermosa que tenemos para dignificar a estos migrantes que traen una serie de problemas donde no se les ha apreciado. Somos personas que en Estados Unidos, a los que bien nos va, somos aliens, y los demás tenemos muchísimos otros adjetivos. Yo quiero ver una política de Estado, una política de la sociedad civil que diga: hermanos migrantes, sean bienvenidos. Aquí la salud es un derecho, se las vamos a garantizar, ¿sí? Con todos los mecanismos hermosos que tiene México como país. Y en este sentido, vuelvo a lo regional, México va a ser un gran líder en la región, porque también tiene una población enorme de tránsito y va a tener la de retorno, no solamente de mexicanos, pero también de norteamericanos que van a ver México como su sueño americano, porque en Estados Unidos, con la pequeña pensión que van a recibir, no les va a ser posible. Creo que tenemos un horizonte maravilloso en el futuro para repensar en términos generales y en términos de salud lo que es este retorno, voluntario o forzado. Gracias. Muchas gracias, Xochitl. Cecilia. Sí, bueno, desde el punto de vista de experiencias exitosas, desde luego, la doctora Dávila es muchísimo más experta que los que estamos sentados acá, digamos, en el tema de las ventanillas de salud, por ejemplo, que ahora yo estoy segura que lo va a mencionar, entonces yo solo voy a decir los nombres. En el tema también de la repatriación, por ejemplo, de connacionales de mexicanos, digamos, que tienen enfermedades graves, y en el maravilloso mecanismo que es el módulo de atención de salud, también para mexicanos repatriados. Entonces yo solo lo menciono porque la doctora Dávila probablemente se va a explayar sobre eso. Sin embargo, a mí me parece que también allí hay una oportunidad en términos de mirar estos mecanismos que funcionan como mecanismos que tal vez también funcionarían en la otra frontera, ¿no? Me parece que es importante que México deje de mirar solo al norte y empiece a mirar al sur desde este punto de vista. O sea, que miremos, ampliemos la mirada y que probemos aquellos mecanismos que se han funcionado y que son espectaculares para ver cómo los podemos trabajar en la frontera sur, ¿no? Por otra parte, como yo decía hace un ratito, tenemos los mandatos y es importante pasar, como decía Xochitl también, del PowerPoint a la realidad de los mandatos, ¿no? Tenemos la Red Mesoamericana de Salud y Migración, que se formó luego de la Declaración de Ministros de Salud de Mesoamérica el año pasado, que el doctor Narro además fue el que convocó a esa reunión de ministros. Yo creo que tenemos que potenciar esos espacios, tenemos que trabajar juntos para generar los incentivos económicos, culturales, que permitan también no solo a los migrantes que retornan, ¿no es cierto?, sentir que tienen aquí algo que hacer, un proyecto de vida, porque el tema, yo insisto, el tema de la recuperación de la identidad es fundamental. Si yo no logro establecer una identidad, si no logro verme a mí misma con un proyecto en el sitio donde estoy, mi mente siempre va a estar tratando de regresar al otro lugar, ¿no? Entonces, la recuperación de la identidad y de la dignidad, el tema de ser sujeto de derecho y de respeto es un tema fundamental. Entonces, pero eso no se hace solo, de nuevo, para unos migrantes y no para otros, digamos, ¿no? Tenemos que trabajarlo de una manera más integral. Tenemos que trabajarlo con aquellos mecanismos que sabemos que funcionan, pero
trabajar muchísimo más aquellos mecanismos que todavía no tenemos muy claros, que son, de nuevo, el tema de la salud mental y de cómo los vamos a recuperar a estas personas su sentido de pertenencia, ¿no? Finalmente, me parece que es súper importante decir también que desde el punto de vista de las acciones institucionales es relevante poner un mayor énfasis en la componente de salud en el Pacto Mundial para una migración ordenada, segura y regular. Está bastante invisibilizada la componente de salud. Creo que hemos hecho desde salud muchísimos esfuerzos que se podrían visibilizar. Me parece que todos los foros y en todos los espacios donde podamos nosotros hacer abogacía para que en el Pacto Mundial aparezca mejor la componente de salud, vale la pena hacerlos. Y trabajemos como región. Considerémonos. O sea, México está en una posición tan privilegiada porque es la bisagra entre un mundo y el otro y tiene tanta riqueza que aportar. Considerémonos así, miremos al norte, pero también miremos al sur. Gracias, Cecilia. Hilda. Gracias, Silvia. Pasado mañana es el Día Mundial de la Salud. El lema este año dice así: la salud universal para todos y todas, en todas partes. Entonces, tenemos que honrar esto y yo siento que ha habido un esfuerzo sostenido del Gobierno de México en hacer primero, en unas estrategias que ahorita les voy a contar, en la lógica que decía Víctor en la mesa de junto. Nosotros éramos un país de migrantes y ahorita nos ha cambiado esto y ya vamos a ser un país de inmigrantes, de nuestra gente que está regresando. Pero entonces, en esa lógica, hace 18 años dijimos, a ver, ¿cómo podemos ayudar a los mexicanos que viven en Estados Unidos? ¿Por qué no replicamos algo que aquí en México es muy exitoso, que son las Semanas Nacionales de Salud? Todo el mundo tiene su cartilla de vacunación, saben cuándo hay que llevar al niño, todo. Hicimos las Semanas Binacionales de Salud, que son un éxito tremendo. Otros países de Centroamérica se han sumado al esfuerzo porque entonces tú vas a una feria, a un taller, al niño te lo van a vacunar, te están hablando en español, te van a orientar. Espectaculares, todos los meses de octubre. Acabó siendo un mes de la salud. Y entonces nuestra comunidad dijo, pero ¿por qué nada más un mes y una semana? Queremos una orientación permanente. Y la Secretaría de Salud puso 40 millones de pesos, que lamentablemente cada día se hacen menos dólares, para abrir 50 ventanillas de salud en cada uno de los consulados de México en Estados Unidos. Si tú vas por tu matrícula consular a registrar al niño, ahí hay un escritorio con una persona que no es lo mismo vivir en Arizona que vivir en Portland, que vivir en California, te van a orientar, te van a pesar, te van a medir, vamos a ver, digo, hay veces en que hay conferencias de diabetes, de nutrición, pero hay veces en que la atención es personalizada y te van a decir, a ver, yo tengo niños, no tengo documentos en este país, ¿a dónde los puedo llevar a vacunar? Y como dijo Xóchitl, en Estados Unidos hay una red impresionante de clínicas comunitarias que te atienden al primer nivel de atención sin importarte tu estatus legal. Entonces nosotros el año pasado nada más atendimos a 1.7 millones de mexicanos que pasaron por los consulados, ¿no? Con 5.7 millones de servicios. Aún así, si vimos las cifras que nos dijeron de 11.7 millones de mexicanos, pues no les estamos pegando. O sea, ¿dónde están? ¿Por qué no los estamos atendiendo? Entonces, en esa lógica, pudimos tener el apoyo de una fundación para tener unidades móviles de atención. Entonces, tenemos ahorita en operación 11 unidades móviles que van y brindan estos servicios que son de orientación. Si te puedes inscribir en un seguro médico, ellos te van a orientar, dependiendo de si vives en Arizona, y seguramente no va a haber ningún seguro médico para ti, pero en Nueva York, en California, hay estados que son santuarios, ciudades que son santuarios, donde te van a poder inscribir. Ese es un esfuerzo que se ha sostenido por 18 años y es impresionante en un país en donde cada 6 años se reinventa todo, que este esfuerzo haya permanecido. Tenemos también el tema de que cuando se enferma de manera muy grave un connacional, a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de Protección, lo repatriamos a México para que aquí venga a recibir la atención. Y aquí a veces, y me da mucha pena decirlo, es impresionante a veces la falta de empatía y solidaridad que tienen las instituciones de salud para que si tú eres michoacano de Guerrero, te reciban de regreso, que porque falta la responsiva, que dónde están tus parientes, en fin. Es
son historias de drama, pero sí lo tenemos y hay muchos estados en donde funciona y funciona muy bien. Tenemos también los módulos de salud que se abrieron recientemente, ahora que empezamos a ver un flujo mayor de mexicanos que retornan, están dentro de las estaciones migratorias, en el Chaparral, en Tijuana, y entonces ya cuando sales tú con tu constancia de repatriación, ahí mismo es voluntario si tú quieres pasar por el módulo para que veas si tienes algún problema de salud mental, continuidad en tu tratamiento de VIH-Sida, de diabetes, sales inscrito al Seguro Popular. Entonces son todas estas acciones que hemos tenido y que ahora necesitamos tenerlas, pero aquí, en México, para lo que a lo mejor se nos viene encima. Entonces yo lo que sí siento que tenemos, y yo como funcionaria pública, yo lo que sí quisiera es poder recoger toda la experiencia de todas las organizaciones civiles, escuchar la voz de todos los testimonios de las personas que regresan y qué es lo que necesitan y poder integrar un protocolo que acompañe el proceso de reconstrucción de proyectos de vida. Ahí lo dejo. Gracias. Edgar. Sí, bueno, a mí me complace señalar que efectivamente cuando nos encontramos Hilda y yo, fue en Los Ángeles y curiosamente estaba haciendo una de estas actividades tan exitosas. Llegar al consulado y de repente ver información en materia de salud por todas partes, dices, bueno, pues sí hay información, que la conozcan, que la sepan y por supuesto que se dé la prestación de este servicio. También me complace que se diga, pues la salud, la protección a la salud es un derecho humano, como el derecho a la educación. Si es niño, va directo a la educación, es derecho humano. O sea, esa es la parte que nosotros nos corresponde como institución protectora de los derechos humanos y tratar de evitar los obstáculos y lograr, por supuesto, pues que esto vaya caminando más. Entonces es un cumplimiento de derechos humanos y por lo cual se hace este esfuerzo, esta suma de esfuerzos correspondientes. La comisión, ¿qué está haciendo? Yo creo que aquí es muy importante. La problemática que hay aquí ya se advierte. Ya se advierte con esto primero que estábamos señalando en las anteriores preguntas, ¿no? Si de por sí, también hay que señalar, hay un acceso difícil a la salud, con todos los esfuerzos que se hacen, con los que están normalmente aquí, pues bueno, los que vienen y en las condiciones que vienen, pues el acceso es todavía más complicado. Pero vuelvo aquí y coincido con lo que señala Hilda, por supuesto, y Cecilia. Yo creo que es muy importante que se le diga al mexicano, no importa que esté, como dice Víctor, es mexicano aunque no haya pisado México, pero está allá, que se le diga que en algún momento, si tiene que regresar, ¿qué es lo que va a encontrar? ¿Qué es lo que va a encontrar? O sea, si nadie quiere, a veces lo pensamos nosotros de la Comisión Nacional, no puedes llegar y decirle al nacional mexicano que está allá, oye, cuando te regresen te recomiendo esto. No, o sea, no es esa la intención, pero sí debes de tener muy presente que en un mal día, caminando con el pie izquierdo, algo puede suceder y te retornen. Entonces es muy importante conocer. Nosotros hemos hecho una alianza muy importante con las sedes de la UNAM y también con la Fundación Carlos Slim. Y hay un apartado donde nosotros estamos ya haciendo talleres en donde se les da a conocer a través de una página que tenemos, el plan es tener un plan, cuál es el acceso a diversos servicios, prestaciones que pueden tener tan pronto lleguen. No es lo mismo que llegues con un problema psicológico y no sepas ni a dónde ni cómo, a que llegues ya con algo que te dijeron, si esto te pasa a ti, pues mira, tienes que hacer esto y tienes estos derechos que los puedes ejercer. O sea, esa es la parte que nosotros estamos viendo como área de oportunidad que puede ayudar lo que está haciendo el gobierno a través de estas ventanillas, a través de las ferias, me parece excelente. Pues bueno, digámosle un poco más a qué tiene derecho desde allá para cuando llegue acá. Y hay experiencias muy importantes también aquí que habría que sumarlas. El Comité Internacional de la Cruz Roja en sí. O sea, me ha tocado ver apoyos no solamente para el migrante que viene del sur, el mexicano que está en Estados Unidos, se ha deportado, no tiene nada. Hay un apoyo importantísimo de la Cruz Roja aquí, pero no solamente ellos, Médicos Sin Fronteras, también hemos visto apoyos por todas partes. Entonces aquí hay otro sector, el Estado, el gobierno, ya lo sabemos, no lo puede todo, entonces, y también ya no es tan gobierno, papá, hay que tomar en consideración, por eso señalo los albergues por un lado, hago énfasis en eso, pero también hay instituciones de este calado, con este renombre, que también te apoyan muchísimo, incluso
hasta con recursos. O sea, son los recursos que llevan, no solamente gestiones y posibilidad de médicos directamente, sino recursos. Todo eso hay que sumarlo para hacer una gran política pública integral en donde se le dé cumplimiento a nuestro derecho humano a la protección de salud. Ya hablaron los cuatro, ¿verdad? No, pues como estuvieron muy bien en tiempo, cerramos rápido la ronda, así que podemos abrir, o sea, sí, yo propondría una ronda en público y regresar a ellos. Y nada más voy a hacer así como preguntas que a mí me quedan, ¿no? Bueno, es obvio que en el tema de salud, como en los otros también se tocó en la mesa de trabajo, o sea, el principal limitante es el propio esquema de desigualdad y de problemas en el sistema de salud al que se llega, ¿no? Entonces, bueno, ese es el principal limitante y eso es con lo que podemos trabajar. A mí sí me queda la duda de cómo puedes transferir experiencias que han sido muy exitosas, como las ventanillas de salud o como la atención en estaciones migratorias o en los puntos de cruce, cómo las transfieres a lo que Liliana Rivera llama el post-retorno, ¿no? Y que tiene que ver con lo que tú decías también de algo a lo mejor episódico y de primeros auxilios a algo más continuo y estructural. Me queda la duda de a quién le toca, es responsabilidad de quién, porque totalmente coincido con Xóchitl sobre la necesidad de una visión en salud más que en educación también, pero en salud y en educación más que en cualquier otro, de un enfoque de corresponsabilidad, ¿no? Pero entonces tienes estos órdenes federales, órdenes estatales, efectivamente hay una relación con California, a través de la Universidad de California, a través de las ciudades, desde su postura tiene una vinculación distinta, pero ¿hasta dónde llega la posibilidad del orden estatal frente al orden federal? Y en el caso de México es lo mismo, o sea, la política de salud es responsabilidad federal, ¿en qué parte tiene que ver? Y Edgar trae a colación el tema de que efectivamente la sociedad civil ha sido más eficiente en responder a las emergencias, pero ¿hasta dónde puede y hasta dónde le toca? ¿No? Entonces, bueno, esa es una de las preguntas. Otro tema que salió, y lo dejo también para después que regresemos con ustedes, tiene que ver con las diferencias entre repatriados y no repatriados. En el tema de trabajo también salió la incongruencia de que, bueno, el que no tiene el papelito de repatriación no tiene acceso a los programas, ¿no? Entonces, ¿cómo eso te genera ahí un problema que a lo mejor en términos de flexibilidad o de flexibilizar procesos administrativos puede ser de más rápido atención? Y dos que nada más voy a mencionar, uno es, tú empezaste hablando del tema de cuidados, ¿no? Y México tiene una crisis de su sistema de cuidados por el proceso de transición demográfica, etcétera. Entonces, efectivamente, cuando uno se enferma, pues espera que haya quien lo cuide, ¿no? Y en el caso de México, que no tiene un sistema de seguridad social, pues quien te cuida es la familia. Y si regresas y ya no tienes familia aquí, pues quién te cuida, ¿no? Entonces, si ven ahí que hay algún problema y que también tiene que ver con las edades, si te regresas a los 60 y ya no hay nadie aquí, pues también ahí hay una necesidad de cuidado, si no inmediata, hacia futuro, o de cuidado también hacia los niños. Y lo último que diría tiene que ver justamente con el tema de menores, o sea, uno de los temas que creo que se ha hecho visible es la presencia de los menores, acompañados, no acompañados, que regresan con sus padres, que no regresan con sus padres, en esta nueva movilidad, que no es nueva, pero en esta nueva visibilidad de la movilidad. Entonces, todos los esquemas más de lo que ustedes estuvieron hablando, excepto lo de la atención al momento de registrar los nacimientos, están enfocados como en salud para adultos, ¿no? Entonces, bueno, eso sería así como lo dejo, pero vamos a juntar más comentarios por parte de quienes nos acompañan o que quieran compartir también experiencias y prácticas. Buenas tardes, mi nombre es Roberto Garcés, soy sociólogo y parte de una comunidad terapéutica que conocemos como 4 y 5, Amor y Servicio. Es muy interesante escuchar lo que estamos escuchando nuestros compañeros y yo desde que inició esto, y el afán de venir a escucharlos, más que aprender, es
iniciar en nuestro proceso de desarrollo institucional como organización de la sociedad civil, es iniciar un proceso de integración formal con todas estas expresiones de atención a la problemática en nuestro país. Escucho con atención que la doctora Hilda menciona con especial énfasis la importancia que tiene la sociedad civil en cualquier estrategia. Y esto podría parecer pues una exageración en nuestro caso porque somos parte de esa sociedad civil, pero también hemos estudiado la atención y solución de problemas desde otros enfoques y hemos descubierto que en donde el componente de sociedad civil es importante, los resultados tienen un valor más alto. Es decir, no solamente es reconocernos a nosotros mismos, sino también es reconocer la realidad en sus resultados. Mencionaba la doctora Xóchitl Castañeda también el papel que juega la sociedad como evaluadora, como parte de la solución. Y bueno, esto suena lindo desde la academia, suena muy interesante desde la posición de los teóricos, pero en la realidad esto no es cierto. Y parto desde el enfoque, tal vez reducidísimo, muy diminuto, del papel que jugamos nosotros como una comunidad que se constituyó hace 27 años, que tiene 4,000 agrupaciones en México, que tenemos presencia en 16 países, que tenemos 27 años como modelo de atención terapéutica y pedagógica funcionando, y que el día de hoy no somos parte de ningún consejo, de ninguna institución de salud, y no porque no queramos o no existamos, o porque andemos de pedigüeños, nos sostenemos con nuestros propios recursos, es por la miopía, en algún caso, el celo absurdo profesional de algunos directivos, pero sobre todo, yo creo por la irresponsabilidad social y la falta de ética para solucionar verdaderamente problemas. Mencionaba el visitador de la Comisión de Derechos Humanos, ese papel tan importante que juega el acompañamiento de salud mental, ese acompañamiento de salud emocional que ocupa el migrante en todas sus etapas, y nosotros en nuestras miles de agrupaciones que sesionamos todos los días, que nos tenemos con nuestros propios recursos, que no necesitamos de ninguna institución para funcionar, que no nos importa si sube el dólar o baja el petróleo, nosotros operamos. Y que cuando vamos a querer construir una relación con una institución de salud, nos miran con recelo. Y que hay un desperdicio, una subutilización de nuestros recursos materiales, humanos y técnicos, que además están probados ahí con nuestro funcionamiento, solo por ese soslayo, por esa lógica torpe de, yo creo que no son todos, son algunos, gentes que toman decisiones desde distintas instituciones para integrarnos a estos procesos de acompañamiento, de fortalecimiento emocional, que creo que les sería muy útil y saludable a los migrantes, pero además a muchos otros sectores. ¿Ya? Gracias. Pues fascinante la mesa, ¿verdad? Y lo felicito. Aprendí mucho. Yo quería, para que el diagnóstico que se esté recogiendo, o sea, incluya un elemento que por el tiempo no lo abordaron, y que yo lo voy a abordar, es el tema de la salud mental relacionado con la separación de las familias. Yo no soy especialista en esto, pero tengo ya varios colegas que están trabajando detenidamente lo de la maternidad transnacional y lo de la paternidad transnacional. También los padres sufren mucho. Ahora ya se está dando en los dos lados de la moneda. La madre acá en Doctor Arroyo, Nuevo León, y los 3 hijos en Texas. Y el padre acá y una parte de la familia allá se trajo a uno de los niños nada más para que lo acompañe. Ese tipo de desgarramientos
a veces prolongados, tienen efectos sobre la vida emocional muy graves de las personas. Sí, hola, soy Charles Duverger, de la Quinta Visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Nada más para agregar también es que en realidad el tema de salud mental es muy nuevo, no se está tratando, y nada más otro tipo de personas que pudieran tener problemas que psiquiátricos, que deportan, que tienen problemas de adicción y que los están retornando, repatriando, deportando, lo que sea, y no sé si se les esté dando ese seguimiento en el marco de ese específicamente, que ya es, además de lo psicológico, lo psiquiátrico, que es gravísimo y no se ha dicho esa palabra todavía, pero hemos habido muchos casos y han salido y son muy famosos los famosos suicidios, ¿no? De deportación, que no sabemos si es por la cuestión emocional, la cuestión psiquiátrica y que están, porque ahorita mismo en Estados Unidos hay una grave epidemia de salud pública en términos de psiquiátricos y todo, y qué parte de los deportados forman parte ya, son víctimas o forman parte de ese grupo o vienen de esa epidemia en Estados Unidos, ¿no? Y eso nos falta mucho. Y otra cosa, en términos de buenas prácticas, no sé si sea como un ejemplo, hablando de la trazabilidad o como decían, del seguimiento, está el programa de VIH que hay aquí en México y cómo tienen acceso los migrantes que llegan acá y cómo pueden tener acceso a tratamiento en cualquier punto de su recorrido por el país y pueden, me parece que sin conocerlo a fondo, y no sé si alguien más lo conoce aquí, me pareció que es como uno de los buenos mecanismos que existen, por ejemplo, de atención a migrantes, ¿no? Migrantes precisamente que vienen del sur, y hasta donde sé, cualquier migrante con VIH puede tener acceso en casi cualquier parte de México durante su proceso gratuito a tratamiento de VIH, nada más, pero… La coordinación entre instituciones. En el caso de la mesa de trabajo me he referido a la coordinación entre instituciones en México, ¿no? Que sea, bueno, para el tema de trabajo, pues tienes que ver salud, educación para revalidación de adquisiciones, revalidación de habilidades, etcétera, ¿no? Entonces, aquí, o sea, ¿cómo se ve también ese tema de la coordinación institucional? Decía García Zamora, que era uno de los panelistas, hablaba de experiencias de otros países como Ecuador, donde hay un ministerio de inclusión, ¿no? Entonces, como que eran una respuesta en arquitectura institucional para resolver el problema de la coordinación en la atención del tema de integración de migrantes, también de retorno, porque es el caso de Ecuador. Entonces, si les parecen, vamos primero con Xóchitl, que es la que en cualquier momento se va a parar corriendo al aeropuerto, y seguimos así la… Bueno, yo quisiera comentar sobre la cuestión de salud mental. Hemos hecho un trabajo desde hace más de 10 años a través del curso de verano que tenemos en Salud y Migración con el doctor Joseba Achotegui de la Universidad de Barcelona. Es un grupo de psiquiatras que se han especializado en estudiar lo que ellos le llaman el síndrome de Ulises, que es la odisea por la que pasa el migrante, y los duelos migratorios se han identificado 7, dentro de ellos el fracaso migratorio, como uno de los duelos. Cuando vienes repatriado traes un duelo de fracaso, si no, no estarías repatriado, ¿verdad? O sería una migración voluntaria. Para cada uno de estos duelos y sus estresores, y hay una complejidad desde lo que son duelos simples, complejos y ultras, que necesitan una intervención psiquiátrica al momento o te suicidas, se ha formado todo un expediente y cursos, y es lo que quisiera poner a la disposición y aprovechar que tengo el micrófono para decirles que el curso de verano vuelve a traer al doctor Achotegui y que vamos a ahondar en esto. Entonces, si bien es incipiente, si bien no se ha generalizado, porque hay una carencia de psicólogos y psiquiatras en términos generales y más en términos específicos relacionados con la migración. Entonces, solamente aclarar esto. Me da mucho gusto
que sí estemos hablando de coordinar instituciones al regreso, pero nuevamente los invitaría yo a que se dé una perspectiva más allá de la nacional, porque el problema no es solo para México. Estamos hablando de familias binacionales o transnacionales y el tránsito es muy importante. Fíjense, 64% de los guatemaltecos no tiene como destino Estados Unidos sino México. Es decir, 14% de los hondureños y 10% de los salvadoreños. Es decir, estamos teniendo una población que se está quedando aquí, que ya no es tránsito. Entonces, si vamos a hablar de esto, yo creo que habría que abrir un poquito la perspectiva. Sí. Bueno, yo me voy a referir a un tema que a mí me parece que es fundamental, que tiene que ver con los roles institucionales que tú planteaste, Silvia. Desde luego, digamos, si uno piensa en soluciones más concretas respecto de cómo mejorar el acceso de los colectivos migrantes al continuo de la atención y de aquellos servicios de salud que ellos perciben que necesitan, pero también de muchos otros que no perciben que necesitan y que sí requieren, requerimos entonces darle una mirada al sistema de salud. Y el sistema de salud mexicano todavía, y a pesar de todos los esfuerzos que se han hecho, es muy segmentado, ¿no? Y con una enorme fragmentación de las redes de provisión de servicios. Sin embargo, hay mecanismos institucionales que pudieran potenciarse para reducir estos problemas del sistema de salud. El acuerdo de universalización, por ejemplo, del sistema de salud permitiría potenciar una relación más integral, más funcionalmente más integral entre los distintos subsistemas del sistema público de salud, ¿no? Entonces, porque yo creo que cuando uno quiere pasar de la teoría a la práctica en esto, uno tiene que aterrizar en cuáles son los mecanismos concretos que existen, o si no, esto se queda en el discurso, ¿no? Entonces, el acuerdo de universalización yo creo que es un dispositivo legal que está allí, ¿no es cierto?, que podríamos potenciar para mejorar la integración funcional de distintas unidades de atención de los distintos subsistemas del IMSS, del ISSSTE, de Pemex, de Sedena, etcétera, ¿no?, de la Secretaría de Salud, para poder potenciar los recursos que existen, ¿no? Eso me parece que es una primera cuestión que hay que mirar, es decir, la arquitectura del sistema de salud y cómo podemos mejorar su integración funcional reduciendo la segmentación. En este tema, además de la fragmentación de las redes, una cosa es la segmentación orgánica, ¿no? Otra cosa es la fragmentación de las redes. En la fragmentación de las redes también existe un potencial enorme de trabajo a nivel local con las ONGs, es decir, con los proveedores de servicios de salud sin fines de lucro, ¿no? Y me parece que ahí hay que hacer un esfuerzo también de campo ya a más nivel estatal. Ahora, respecto de esto nos surge inmediatamente la pregunta, bueno, pero ¿quién ordena esto, no? Aquí hay una autoridad sanitaria y la autoridad sanitaria es el ministro de Salud del nivel federal. En realidad, específicamente la Constitución mexicana, la autoridad sanitaria es el Consejo de Salubridad General, cuyo presidente es el secretario de Salud del nivel federal. Y por tanto, en términos de la formulación de políticas para poder ordenar el escenario y avanzar hacia una mayor integración y eficiencia de todos los actores, es la autoridad sanitaria la que tiene que, como decimos en Chile, rayar la cancha, digamos, ¿no? Habiendo dicho eso, hay que ayudarle a la autoridad sanitaria, ¿no? Entonces hay que ayudarle generando ¿qué? Generando elementos de este mosaico, poniéndolos todos juntos de manera de decir, a ver, ¿cuál es el marco normativo que tenemos? ¿Cuáles son todos los instrumentos que están disponibles? ¿Cuáles son los recursos que tenemos disponibles haciendo un mapeo? ¿Por qué? Porque el sistema de salud mexicano es de una complejidad enorme, enorme, ¿no? Una vez Hilda mostró yo iba a hacer una radiografía en mi sesgo médico, una slide del sistema de salud mexicano, no es una cosa que uno lo marea, ¿no? Y sin embargo, ahí hay recursos disponibles que a lo mejor no se están utilizando con toda la eficiencia porque existen espacios que perdemos por esta segmentación y esta fragmentación. Entonces yo creo que hay que apuntarle a eso. Por otro lado, me parece que es súper importante apuntarle al modelo de cuidados. Creo realmente que aquí hay que hacer un mayor desarrollo institucional del modelo de cuidados, ampliar el equipo de salud. Cuando estamos diciendo que el equipo de salud, de acuerdo a la tipología establecida, ¿no es cierto?, por la Secretaría de Salud,
es un médico, una enfermera y en algunos casos un auxiliar de enfermería, nos quedamos absolutamente cortos, absolutamente cortos. Aquí necesitamos otros profesionales de la salud. No solo psicólogos, que necesitamos un montón, necesitamos antropólogos, necesitamos gente que entienda la dinámica social y cultural de dónde vienen estas personas y cómo se van a insertar en esta otra dinámica, ¿no? Y eso es parte del devenir sanitario. Por tanto, una mirada al modelo de cuidados desde el punto de vista de, ok, necesitamos en realidad desarrollar un poquito más esto, ampliar el equipo de salud, ampliar también los conocimientos del equipo de salud en este tema. Y finalmente, yo creo que es importante también establecer ya en concreto mecanismos de referencia y contrarreferencia en terreno que incluyan a todos los recursos disponibles, ya no solo desde la perspectiva institucional del mapeo y de que se conozcan entre ellos, sino que en terreno funcionen. Si yo no tengo un sonógrafo, por ejemplo, en Chihuahua, para atender un montón de gente, obviamente el colega de Chihuahua me dice, oiga doctora, pero ¿cómo quiere que atienda a los migrantes? Aquí ni siquiera tengo para atender a los que ya tengo, digamos, ¿no? A mi población que atiendo. Y sin embargo hay a lo mejor recursos que no estamos mirando en la comunidad, ¿no? Les quiero contar, y con esto cierro, que en el Sistema de Naciones Unidas estamos intentando hacer este mapeo sobre la base de nuestro mandato, digamos, que nos da las resoluciones y también la Declaración Mesoamericana, y obviamente con los puntos focales que los países nos han brindado, digamos, de los cuales la Secretaría de Salud también tiene un punto focal importante allí, digamos. ACNUR, OIM, UNICEF y OPS-OMS estamos intentando hacer un mapeo de recursos disponibles estado por estado, para ver cómo podemos trabajar juntos en esto, porque al interior del Sistema de Naciones Unidas también hemos trabajado de manera fragmentada. Entonces UNICEF está con la iniciativa de los niños, OIM ve el tema de los refugiados de la frontera sur, nosotros estamos en la frontera norte, etcétera, ¿no? Tenemos que trabajar de manera más integrada y esta es una invitación. Es probable que a muchos de ustedes les llegue una invitación nuestra a ser parte de este esfuerzo y del mapeo. Este es un mapeo que estamos haciendo con todo el respeto a los estados que son soberanos de formular políticas en este ámbito, pero que nos han dado el mandato de hacerlo. Y afortunadamente en este mandato y en el nido de la Declaración Mesoamericana de Salud y Migración tenemos puntos focales ya de todos los países mesoamericanos, de manera tal que esta es una invitación a que este sea también el inicio de un camino. Muchas gracias. A ver, nosotros estamos haciendo ahorita el esfuerzo de poder tener la capacitación de personal no especializado en salud mental, sobre todo en la frontera, con el valiosísimo apoyo de la Organización Panamericana de la Salud. Y tenemos un programa de atención escalonada de salud mental. No todo mundo necesita intervenciones de psiquiatras. Entonces, sí existe esto, evidentemente, es con la doctora María Elena Medina Mora, que es la directora general del Instituto Nacional de Psiquiatría, que además ella ve muy bien siempre el tema de la comorbilidad entre la salud mental y los problemas de adicciones, ¿no? Entonces sí tenemos un esfuerzo, a lo mejor no es muy visible, pero ahí está, ahí va encaminado. En el tema de los deportados que tienen problemas psiquiátricos, tenemos como un esquema muy bien aceitado para poder recibirlos y ver dónde pueden ellos permanecer. Muchas veces los hospitales nos piden estas cartas responsivas y a lo mejor ahí la Comisión Nacional de Derechos Humanos nos podría ayudar a que se elimine este requisito, porque aunque muchos de ellos a veces tienen familiares, los familiares ya no quieren saber nada de de este papá que los abandonó hace 30 años, está en un centro de detención, en fin, ¿no? Entonces ahí a lo mejor nos pueden ayudar. Y Roberto, de veras, me encanta lo que dijiste y ahorita te voy a dar mi tarjeta para invitarte. Yo tengo un grupo en la Secretaría de Salud, Rebe ya se fue, pero bueno, que son puros colectivos, o sea, me siento y lo que hacemos es escucharlos a ustedes, porque ustedes son los que saben qué está pasando, ¿no? Yo no sabía que en los centros de detención, en donde pueden estar 5 a 7 meses, me dicen, oye, sí comen nuestras gentes. El problema es que comen 3 veces al día, lo mismo las 3 veces al día, o sea, eso es inhumano, ¿no? Entonces, yo he aprendido muchísimo de escucharlos. Entonces, yo estoy en la mejor disposición de poder convocarlos a ustedes a que se sumen a este grupo de este colectivo de organizaciones de la sociedad civil. Son muchísimas chavas y chavos y es padrísimo poderlos escuchar. Han traído los testimonios de las personas deportadas, ¿no? Un chef de Chicago que me dice, oye, no es posible que me quieran pagar esto a la semana,
¿no? Diciéndole, pues bienvenido a México, mano, si por eso te fuiste, o sea, porque a ti te pagaban por hora otra. Entonces, estamos abiertos a escuchar siempre. La salud es una responsabilidad individual y así lo vemos a veces en las ventanillas de salud. No puede ser transferida a nadie, es exclusiva, es personal y te exige un cuidado cotidiano todos los días, ¿no? Entonces sí también necesitamos que la corresponsabilidad no solo sea de las instituciones. Lamentablemente tenemos, como bien dijo Cecilia, un sistema de salud absolutamente fragmentado. Nosotros somos, digamos, la cabeza normativa, pero quien da la operación, quien presta el servicio, son los estados. Y ahí sí todo depende de si hay un buen secretario de salud o no hay un buen secretario de salud para que entonces funcionen las cosas. Pero siempre estamos atentos a poder sentarlos a todos y decirles, oye, a estas personas que vienen de una ONG, Oasis, no me acuerdo cómo se llamaban, Oasis en medio del camino, ¿no? En Huehuetoca, Estado de México, tienen un problema, no les quieren asegurar a esta persona, le están pidiendo no sé cuántas cosas. Entonces, siempre estamos abiertos y listos para escuchar, ¿no? Y les dejo mi correo electrónico y todo. Y la idea es, bueno, que podamos enseñarles a navegar de regreso otra vez a este complejo sistema de burocracias que tenemos en nuestro país, a todos los mexicanos que están siendo repatriados. Sí, con gusto. Bueno, aquí sí, hacía referencia, Silvia, a la coordinación interinstitucional. Yo creo que eso sí es un punto que hay que incidir, ver, rever. Con todo respeto, somos mexicanos, es un gran esfuerzo que ha hecho el Instituto Nacional de Migración, pero es un esfuerzo que ha consistido en la suma de lo que tiene cada quien. O sea, yo creo que esa etapa ya está superada, no nos ha dado toda la respuesta correspondiente y hay que hacer en verdad una coordinación entre todas las instituciones para darle una respuesta, una política integral, no la suma de programas individuales y aislados que cada quien lo ve como puede y la medida de sus circunstancias. Ahora que habló Charles, pues sí, me acordé del caso, y también lo que dice Hilda, es de ya no uno, ya son varios, tan pronto son deportados y entran a México, agarran el primer puente y se tiran de cabeza. ¿Cómo hacer? ¿Cómo hacer para dar esa atención a la que refería Hilda, pero desde ya? O sea, ahí son cuestión de horas, es nada más, nunca le cayó el 20, está en shock completo esa persona, tan pronto abren la reja, lo dejan, le dan una hoja de repatriación y lo que hace es, el primer puente, se tira. Entonces, nos hace falta algo ahí, asistencia inmediatísima, directamente. Algo tendremos que hacer ahí, porque eso es lo que hay. Pero también en el sur, 2 migrantes que traían problemas psicológicos, a eso se refería Charles del Salvador, que les dijeron a uno, ya te deportamos, ya estás determinado, no me quiero regresar, me van a matar. Se subió al tablero de la cancha de básquetbol y se tiró de cabeza. Otro tenía problemas fuertes, o sea, sí hay esto, tenía un problema muy fuerte psicológico, no le dieron la atención correspondiente, no lo derivaron a un psiquiátrico y lo encerraron en un lugar en donde con lo primero que encontró se ahorcó adentro de la estación migratoria. O sea, sí estamos hablando de problemas dramáticos que están ahí, hay que dar una atención. Pues ya lo demás, los no acompañados, los niños y adolescentes, pues hay todo un entramado ahí que hay que entrarle también. Y ahí está el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia y están las procuradurías. Ahí institucionalmente hemos hecho esfuerzos muy fuertes y no logramos. Ese sistema tiene todo en la ley, en el documento, pero en la praxis no tiene mucho. O sea, eso ahí hace falta algo muy importante. Y no es lo mismo el no acompañado que viene de Estados Unidos, mexicano, al no acompañado salvadoreño que llegó aquí y lo vas a regresar. Son realidades completamente diferentes, incluyendo los niños de circuito y otras cosas más. La separación familiar, sí, nuevamente volvemos a la deportación. Quien nace allá, decíamos, es mexicano. Sí, pero también es norteamericano. Y si es norteamericano, dice Estados Unidos, espérame, que se vaya el papá, ese no es norteamericano, ese vino siendo mexicano, adiós. Imagínense nada más al niño que está viendo cómo detienen a su padre y lo deportan. O sea, ya desde ahí también tenemos problemas muy, muy fuertes que hay que lograr. Y finalmente,
solo por alusión personal, la responsiva, nuevamente, la responsiva, ¿qué hacemos? Es un tema que ya lo traemos desde hace mucho tiempo. Lo hemos visto en sentido contrario. La responsiva no te exime de la responsabilidad. O sea, no estás firmando que puedes hacer con mi cuerpo lo que tú quieres y por lo tanto una mala praxis a dónde te va a llevar. Habría que ver el alcance jurídico si para hacer esa intervención efectivamente necesitas a un papá que no tienes, que te abandonó, o a un familiar que nunca va a llegar, o el amigo que además fue de paso. Ahí sí hay que ver, porque la prestación o el derecho a la protección de la salud debe primar. En eso debe primar sin ninguna duda, pero sí nos hace falta construir más. Gracias. Vamos a quedar picados, pero este es el primero de 3, pues esperamos que nos sigan acompañando en esta reflexión. En algunos casos, bueno, Xóchitl va a estar participando en el capítulo de salud, Edgar va a estar trabajando también en la parte de marcos normativos. Entonces, de nuevo les agradezco. Yo creo que sí sirvió de probadita para un tema que todavía da para mucho. Les agradezco la disposición a los panelistas y a todos los que se quedaron hasta esta parte. Y pues ya les estaremos informando de las siguientes etapas del proyecto. Muchas gracias. Al contrario.